Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Institucional de la Asociación Española de Franquiciadores. Hoy institucional porque tenemos con nosotros a Rafael Torres, que es el presidente de la Confederación Española de Comercio, CEC. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro café, en tu casa. Hace poco, un mes escaso, la Asociación Española de Franquiciadores se integró en CEC como un miembro de pleno derecho, así que ahí estamos con esas sinergias que ya nos contará Rafael. Sí. Y nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes y, en primer lugar, felicidades, Rafael. Gracias a vos. Desearte todo tipo de éxitos, como no puede ser de otra manera, y encantado de estar colaborando contigo en aquello que tú creas, que sea importante para la Confederación. Bienvenido a tu casa. Pues vamos a empezar, Rafael, por la historia de CEC. Cuéntanos esa historia de la Confederación Española de Comercio, cuándo se crea y, sobre todo, qué objetivos tiene. Bueno, pues es una organización antigua, es decir, bueno, no como comercio, porque hay comercios mucho más antiguos, pero las organizaciones no tienen tanto tiempo. Si no recuerdo mal, empezó en 1984, es decir, estamos hablando de aproximadamente 38 años de antigüedad, que teniendo en cuenta el historial de muchas organizaciones es mucho tiempo, ¿no? Es un histórico del comercio que empezó y sigue un poco con los mismos objetivos, que es básicamente defender los intereses del comercio urbano y de proximidad. Y nosotros no representamos a otros formatos comerciales más grandes, como pues en las grandes superficies, los supermercados, etcétera. Nos centramos en el comercio urbano de proximidad y en todo lo que eso supone de positivo para la vertebración de las ciudades, toda la aportación económica y social que tiene la sociedad, en la que creemos firmemente y que yo creo que ahora mismo, precisamente con todo esto de la pandemia, pues, se ha puesto mucho más de moda y se ha visibilizado mucho más. Lamentablemente, la mayoría de aspectos han sido negativos, pero sí hay que sacar algo positivo de todo esto. Ha sido que la gente se da cuenta de que somos un formato absolutamente necesario. Y de hecho, los objetivos son crear, hacer lobby, es decir, con la administración fundamentalmente, y poder generar con esas negociaciones las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la actividad de nuestro sector. Decía Eduardo antes, te felicitaba, y es porque tengo que decir que acaba de ser reelegido presidente de la Confederación Española de Comercio, así que muchas felicidades, Rafael. Gracias. ¿Nuevos retos para esta legislatura? Bueno, algunos son nuevos, otros, lógicamente, no hay que romper con todo lo que se ha hecho, hay que generar cierta continuidad. Yo fui elegido en el mes de julio como consecuencia de la división del anterior presidente, por lo cual tampoco hemos tenido mucho tiempo para hacer cambios. Yo siempre dije que quería hacer unas elecciones para digamos, ratificar ese apoyo y ver si la gente realmente contaba, o yo contaba con el apoyo de las organizaciones para acometer, porque yo creo que los cambios o la modernización que creo que es necesaria en toda estructura organizacional. ¿Qué objetivos fundamentales? Pues mira, el comercio, y hablando del pequeño comercio, yo creo que es un sector estratégico absolutamente. Entonces, tenemos que saber trasladar esa idea y esa importancia de lo que suponemos para a nivel económico, a nivel social, a nivel empleo en la economía nacional y que lo entienda muy bien el Ministerio. A pesar de que son competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, hay muchas de las cosas que se deciden, muchas normativas, muchas leyes que parten del Gobierno central. Yo creo que trabajar codo con codo con el Ministerio de Industria y Comercio fundamentalmente es fundamental para que nos reconozcan como esa voz absolutamente prioritaria, la más representativa del sector a nivel nacional y que por tanto podamos influir y hacer de lobby. Al final yo creo que todas las organizaciones lo que debe ser un lobby, hablando en positivo, porque aquí parece que tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Siempre en positivo y pensando en el bien de nuestros representados, de nuestras organizaciones. Por otro lado, me gustaría pues entrar en una etapa más abierta, ¿no? Yo ahora vamos a empezar junto con Julián, con el secretario general que nos acompaña hoy aquí, no voy a hablar de un tour porque eso parece de un artista, ¿no? Dando conciertos, sino sí que vamos a establecer unas reuniones, sean físicas o virtuales, con todas las organizaciones miembros para hablar. Pero yo creo que al final esto no tiene que ser una cosa que sea de 2 o 3, de un pequeño equipo, de un comité ejecutivo que está iluminado y sabe perfectamente lo que quiere el sector al que representa, ¿no? Esto tiene que abrirse y que todo el mundo participe. Pretendo que sea eso, poner a trabajar a la gente, que la gente que ocupe una vicepresidencia o una vocalía en el comité o en la junta directiva, pues sea consciente y esté ahí para sumar, para aportar y no simplemente para tener un sillón en un sitio que puede quedar más o menos bonito, pero que yo creo que no nos lleva a nada, ¿no?
Y luego, lógicamente, pues ahora mismo la situación en la que estamos, pues yo creo que es profundamente grave, importante, es decir, históricamente es un momento delicado, y yo creo que ahora mismo hay circunstancias muy particulares pues, que necesitan de nuestra energía para intentar, pues negociando con las administraciones, tanto la nacional como las autonómicas, generar las mejores condiciones para intentar sobrellevar toda esta tormenta perfecta en la que ahora mismo estamos implicados. No sé si me extendió mucho, pero bueno. No. Imaginamos que ese tour va a ser amplio, porque ¿a cuántas asociaciones agrupáis? Y sobre todo, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones que imaginamos que difieren de unas comunidades a otras, ¿no? Sí, a ver, en general, los problemas del comercio son básicamente los mismos en todo el país, ¿no? Pero sí que es verdad que hay particularidades en ciertas comunidades autónomas, por eso yo creo que es importante escuchar a las territoriales y escuchar a las sectoriales, cuál es nuestro caso, porque cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no?, en particular. Entonces, y una ley de comercio que puede ser distinta en una comunidad autónoma que otra, aunque suene absurdo que no haya esa unidad de mercado, pero la realidad ahora mismo que tenemos es esta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pues ver un poco la sensibilidad que tiene cada uno y sobre todo averiguar qué quieren de la CEC, porque no es que tenga que decidir yo ni un pequeño equipo qué es lo que debe ser la CEC o qué debe hacer. A mí me gustaría que me lo dijeran también ellos, ¿no? Es decir, que al final esto sea un camino que tomemos, una decisión que tomemos que sea consensuada. Es que yo no creo, allá donde he estado pues llevando organizaciones, siempre he procurado hacerlo de la misma manera y o pretendo implantar el mismo sistema que ahora mismo. Pero agrupáis a muchas, ¿no? Sí, hablo de memoria, pero yo creo que son 32, claro, muchas en número porque estamos hablando de organizaciones nacionales, claro, organizaciones autonómicas y algunas de ellas provinciales. Creo que en total son 32, 33 organizaciones y lógicamente con el objetivo de seguir creciendo. Muy bien, Eduardo. Sí, Rafael, ¿qué radiografía harías respecto a la realidad actual del comercio en España? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista? Pues lo que decía antes, tenemos un poco una tormenta perfecta, ¿no? Es un momento delicado. Yo creo que cualquiera que sea comerciante lo sabe o franquiciado. Al final es un comerciante, igualmente lo sabe. Tenemos un momento que ya venía de antes de la guerra de Ucrania, ¿no? De Rusia con Ucrania. Ya teníamos subida de costes energéticos preocupante, subida de los fletes, falta de containers incluso para el transporte, y había ciertas condiciones, subida de los salarios, subida de impuestos, y todo eso ahora mismo se ha unido esta lamentable guerra que estamos todos sufriendo, evidentemente los que más, los ucranianos, sin duda. El drama humano es lo más importante, pero tiene unas consecuencias económicas que son devastadoras para ellos, por supuesto, y para todos nosotros también. Entonces, al final, ahora mismo la energía, sobre todo el gas, el petróleo, todo lo que viene, la energía que viene de los minerales, que vienen de Rusia, pues obviamente está haciendo que se encarezca todo muchísimo más, y ahora nos están contando casos de negocios que se están planteando incluso la viabilidad simplemente por este tema. Sí, por eso era un poco mi pregunta. Se está generando una inflación desmesurada que hoy mismo hemos estado reunidos con asociaciones de consumidores a nivel nacional y nos trasladaban que por favor que tuviéramos un poco de responsabilidad en la no traslación de los precios a los productos o servicios que tenemos, finales, porque al final el consumidor se ve ahogado y ve limitada mucho su capacidad de compra. Eso somos perfectamente conscientes, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero tampoco es fácil. Es decir, si tú estás sufriendo una bajada de márgenes, también es un entorno en el que cada vez se discute más o se negocia más el precio, los márgenes ya venían estrechándose y si a eso unimos una subida de costes fijos o variables tan importante como la que estamos sufriendo ahora, pues lógicamente el escenario no es fácil. Eso va a repercutir en una subida de precios y por tanto vamos a ayudar, entre comillas, lamentablemente a que suba la inflación. Creo que estamos en un 7% y yo creo que se puede ir, y hay estudios que dicen que se puede ir al 10 o al 12%, lo cual es terrible, ¿no? Vamos a tener que devolver los ICOs de aquí a 2 meses, los que tuvimos que pedir como consecuencia de la pandemia en el mes de marzo de 2020, y eso va a generar todavía un escenario un poco más complicado. Aquellos que no se hayan recuperado, y este escenario es de inicio de recuperación, de reactivación, pero no de recuperación, pues lógicamente no va a favorecer. Y con un gobierno actual, yo no entro en política, jamás lo he hecho ni lo haré, pero la realidad es que lógicamente la dirección va más encaminada
a una subida de impuestos para pagar toda esta fiesta y esta problemática que lógicamente no va a ayudar en nada. A pesar de eso, el comercio, hay gente que no le gusta esa palabra, pero yo digo, es muy resiliente, aguanta mucho, le cuesta mucho despedir, sobre todo el pequeño comercio, ¿no? Como nosotros, le cuesta mucho despedir a la gente, cerrar un negocio y es lo último, la última decisión que tomas. Estamos luchando, estamos muchas veces tirando de patrimonio personal, intentando no subir esos precios para no perjudicar nuestras ventas, porque hay mucha competencia en precios. Si subimos precios, quizá vamos a tener menos capacidad competitiva y simplemente deseando que esta guerra acabe pronto, por supuesto. Yo creo que eso es aparte de todo. Ojalá y que por tanto el escenario de incertidumbre y de inestabilidad de precios pues no se vaya mucho más allá de unos meses, ¿no? Claro, tú decías, y es verdad, que el consumidor, lógicamente, bueno, las asociaciones de consumidores reivindican eso y que piden, por favor, ese tipo de apoyo al comerciante. Pero claro, tú también tienes que tener el mismo problema con los proveedores, porque claro, el problema aquí es que también ellos tienen que entender cuál es la situación, ¿no? Porque al final el comercio, imagínate, con el coste de la luz, pues hay algunos que, bueno, como tú bien decías, presidente, es que están para echar la persiana, porque claro, si le suena un 300% el coste de lo que es la luz o lo que es tal, pues imagínate a dónde vamos, ¿no? Es decir, que realmente es una situación compleja, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, yo pediría eso, responsabilidad a los proveedores, responsabilidad a nosotros como empresarios y, lógicamente, responsabilidad también al consumidor, que creo que hace falta mucho trabajo de concienciación y de información para que todos entiendan cuál es la situación de cada uno, porque, lógicamente, si tú solo piensas en tu interés, vas a estar pidiendo que los precios bajen, que no te lo repercutan, y si tú solo piensas en el tuyo como comerciante, vas a subir los precios, ¿no? Sobre todo si tienes bienes esenciales o de primera necesidad. Ya entramos en otro tipo de diálogo si son pues, equipamiento personal, moda, complementos, que quizá es lo que más está sufriendo desde el año 2020 y sigue haciéndolo. Pues ahí es un escenario todavía más complicado, porque tú, cuando tienes un bien que no es necesario o que la gente no va a usar y que por tanto es más difícil de vender, no se vende solo, por así decirlo, pues las circunstancias son todavía más difíciles. Entonces yo creo que todos tenemos que ser capaces de trasladarlo a la sociedad en general, pues para que tenga esa empatía que yo creo que es necesaria, de manera que entre todos podamos asumir parte de ese problema y ayudarnos a salir de ello de mejor manera. Fíjate, yo ahora la siguiente pregunta mía, que estaba pensada hace 15 días, y ahora resulta que ya se ha quedado vieja, ¿no? Es decir, es que es curioso, ¿no? Es decir, no me la hagas. No, tú no puedes estar muy joven y tienes mucha fuerza, no hay ningún problema, pero es curioso cómo en 15 días esa pregunta se ha cambiado totalmente. Es decir, yo diría, ¿qué reivindicaciones tienes? Yo te diría, ¿qué soluciones tenemos que dar a los problemas que tenemos hoy, que no son los de hace 15 días? Porque eso es una realidad. Venimos de un COVID, que bueno, gracias a Dios parece que íbamos por buen camino. Ahora ya no habla nadie del COVID, gracias a Dios. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y ahora resulta que nos encontramos con un tema de comercio, como tú has bien dicho, y son temas que más que reivindicaciones, yo diría soluciones, ¿no? A ver, que podemos aportar entre todos soluciones a cómo remamos todos en el mismo camino, ¿no? Para que el consumidor tú tengas tienda, que tú vendas tus joyas, que es del sector joyero, en fin, todo tenga cada negocio tiene sus situaciones, ¿no? Sí, a ver, cuando hablamos de comercio, lógicamente siempre lo decimos, es decir, aquí hay infinidad de subsectores y que cada uno tiene una problemática muy distinta, así que es verdad que la alimentación, en general, el comercio de alimentación salió beneficiado de todo esto, pues porque al final tenían estos cosas cerrados a los bares, restaurantes, etcétera, y obviamente eso subió. Quizá a los que les ha ido mejor se les pueda exigir un poquito más, es decir, por ejemplo, frenar lo que podemos hacer cada uno para intentar frenar esa escalada de precios, que yo creo que no favorece absolutamente a nadie, porque al final también está detrayendo capacidad de consumo, ¿no? a nuestros clientes, a los consumidores. Yo creo que eso es bueno. Lógicamente eso no se le puede pedir a algunos formatos comerciales que lo que están haciendo es estar con el agua al cuello y decir, como me caiga un problema más, quizá ya no pueda seguir con el negocio. Es una situación muy difícil, por eso digo que ojalá, Dios lo quiera, la guerra esta frene, pare ya, se llegue a algún tipo de acuerdo y se empiecen a generar las condiciones para una normalización que no va a ser inmediata. Pero ahí está también el papel de las administraciones públicas. En esta tormenta perfecta yo creo que hay que exigirle a los diferentes gobiernos que estén a la altura. Que se dejen de, perdóname la palabra, chorradas,
y de gastos absolutamente superfluos, de partidas que no van a ningún lado, que racionalicen el gasto de las diferentes administraciones y que se pongan el mono de trabajo y entiendan que ahora estamos para ayudar a los colectivos sociales desfavorecidos, a la población en general y sobre todo también al sector empresarial, ¿sí? Porque estamos sufriendo. Hemos estado pagando un montón de impuestos durante mucho tiempo y ahora parece que es que no se nos quiera ayudar. Con el tema energético hay que exigir, y hoy mismo están saliendo muchas organizaciones empresariales de toda España pidiendo soluciones inmediatas al gobierno para intentar paliar esta crisis global, por así decirlo, pero sobre todo energética, ¿no? Que estamos hablando ahora, esta subida de costes desmesurados. A nivel comercio y a nivel industria, es decir, hay industrias que dejan de ser rentables ahora mismo. Sí, absolutamente. Y por tanto van a vender los productos y servicios más caros al comercio y todo esto es una escalada. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas. Hay una idea que, por ejemplo, se está trasladando precisamente desde la Comunidad Valenciana. Es que toda esa partida, sabéis muy bien que las ayudas de los famosos 11.000 millones del plan, no se llama Resistir a nivel nacional, de ayudas a los sectores, se ha perdido en torno al 50%, no porque las restricciones que eran para acceder a esas ayudas eran muy altas. Se exigía entonces perder un 30% de facturación en el año 2020 con respecto al 19, muchos no han cumplido eso y se van a perder cerca del 50% de esas ayudas. Estamos pidiendo, y desde aquí lo digo otra vez, paralicen eso, no obliguen a devolver ese dinero al gobierno central, que se lo queden las comunidades autónomas y que vuelvan a sacar ayudas, quizá ahora enfocadas no ya al COVID, sino a la crisis energética que tenemos como consecuencia de la guerra y que ya teníamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de estrujarse el cerebro por parte de las administraciones y de dejar ser menos narcisistas, mirarse menos el ombligo y pensar más en el bien de la sociedad, en ese bien común del que tanto hablamos y que a veces tampoco existe, ¿no? Sí, hoy mismo oía en un medio de comunicación el problema que se ha generado con el girasol, por ejemplo, con el aceite de girasol, y que hay un problema que, bueno, yo la verdad es que como particular no lo conocía como persona individual, pero luego cuando lo escucha, la verdad es que te hace reflexionar, ¿no? Porque resulta que ahora no existe, bueno, hay un problema con el aceite de girasol, pero un ejemplo que podrías poner tú 50, 60, es un ejemplo, que realmente, pues claro, te has girado a otros mercados que ahora mismo no estabas, pero esos mercados tienen unos productos que no cuidan las normativas que Europa pide a la hora de poder tener ese aceite en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a uno de los consumidores diría, ¿tú vas a admitir que el nivel del producto sea que haya un riesgo, por ejemplo? No. Entonces, ¿y qué pasa con el girasol? Pues habrá que buscar un sustituto. Digo yo, oye, es un comentario muy básico, ¿no? Pero eso no al final no se te mete. Exactamente, eso no se puede decir, oye, pues me voy aquí a la tienda de enfrente y lo cambio. Y eso, en fin, es un problema como otros muchos, ¿no? Lógicamente, pero bueno, es un tema que la verdad es que por un lado es impresionante lo que nos viene por delante, muy atractivo en el sentido de que es un reto, atractivo digo, un reto que tiene el comercio en todas sus fórmulas. Ahí está. Juan Carlos, cuando quieras. Ahí estaremos. Hombre, no hay más remedio. No hay más remedio, no hay más remedio. Vamos a hablar de la franquicia, Rafael. ¿Qué papel juega dentro del comercio? ¿Qué crees que representa, que aporta al comercio? Porque es verdad que muchas veces hay comunidades que se han quejado incluso de la franquicia, que hay muchas franquicias por las calles, que vamos a limitarlo. Hemos tenido, Eduardo lo sabe bien, que salir a la palestra algunas veces para decir que la franquicia es un modelo de comercio más. Efectivamente, yo ahí creo que soy muy sincero, siempre lo he sido. Yo creo que ese debate existe. Es decir, mucho comercio tradicional mira con recelo a la franquicia porque considera que es es que es así. En muchas ciudades y pueblos es el modelo de comercio que está sustituyendo al comercio tradicional. Desde ese punto de vista, lo que no hay que hacer es simplemente rechazarlo, ni muchísimo menos. De hecho, la prueba es que estáis en la Confederación Española porque sois, en definitiva, comerciantes, sois un modelo distinto de comercio, como antes me decía Julián, es decir, no podemos mirar si uno es una SL o es un autónomo y hacer diferencias. Tiene sus peculiaridades, pero no desde el punto de vista de confederación. Es decir, la franquicia juega un papel absolutamente fundamental y muchas veces estáis, digamos, relevando esa falta, esos locales que se quedan vacíos, que se están cubriendo con franquicias. ¿Eso es bueno o es malo? Sí que es cierto y no lo voy a decir, no por estar en vuestra casa voy a decir, oye, no. A mí me encantaría que hubiera un equilibrio de formatos, al igual que de grandes, pequeños y medianos, de comercio. Cuando digo tradicional parece que es que sea antiguo o casposo. No, de comercio tradicional profesional entendamos como una familia o una persona que se monta un negocio que puede crecer más o menos
en definitiva es un negocio. Es decir, la única queja que yo veo que hay y que lo que hay que hacer es espabilar, es decir, y pedirles a las administraciones que quizás generen unas condiciones fiscales o mediante ayudas para intentar mantener ese tipo de comercio que es tradicional, que sí que es verdad que dota de una personalidad distinta a las ciudades, especialmente a los centros de las ciudades, y que al final hará que no da igual estar en el centro de Madrid que en el de Córdoba, que en el de Valencia, que en el de Barcelona. Es decir, tiene que haber esos comercios que dotan de personalidad y ayudarles a subsistir, siempre que sean viables. Ya, yo no digo mantener mediante subvenciones a nadie, tienen que ser negocios viables, negocios digitalizados y negocios que al final tengan un hueco en el mercado, si no, no tiene sentido ayudarles. Pero desde luego yo siempre he defendido el libre mercado y la franquicia ahí jugáis un papel absolutamente fundamental, y yo creo que si no me equivoco, pues confirmar más los datos, que está ganando fuerza como concepto de, no, pero fíjate, de empresa, ¿no? Fíjate a veces que ellos siempre tienen dos caras, una y la otra. Yo doy la otra vuelta que, por ejemplo, nosotros, y saliendo del comercio tradicional, el formato de centros comerciales, pues no querían hablar con nosotros, con la matronal de franquicias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final iban a perder fuerza, ¿no? Y luego, al cabo de los tiempos, los centros comerciales son los que te llaman a tu puerta para que entiendan, vaya, hombre, te estoy esperando. Sí, al final, en la vida, yo creo que estamos metidos en una situación, digamos, de globalización, llámalo como tú quieras, que yo creo que al final tienes que espabilar y tienes que estar con flexibilidad para poder estar en todos los lados, ¿no? Porque un comerciante me parece muy bien, pero al final, yo diciendo a comerciante, pues bueno, para empezar mi padre era comerciante, pues ya de entrada sé lo que es, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que hoy en día el comerciante vive de sus clientes. A nadie le obliga a ningún cliente a ir a un sitio u otro, va donde voluntariamente quiere, ¿no? ¿No? ¿Tú crees? No, ojalá, pero no. Ojalá, ¿no? Pudiera decir, oye, tú aquí todos los días a comprarme un anillo. Entonces, nada, estaría como loco, ¿no? A comprar todos los días un anillo. Pues no, bueno, fuera bromas, pero es así, ¿no? Es decir, en el fondo, Rafael, oye, mira, es que no hay, ¿por qué hay tantas tiendas de no sé qué? Porque la gente va. Si no, no iría, si no cerrarían. Pues lo mismo que cierra un comercio, vamos a llamarlo tradicional, una figura de comercio determinado porque no haya clientes. Pero hoy en día el mercado te está demandando lo que te demanda. Es decir, a nosotros nos están demandando permanentemente actualizaciones en forma de venta, imagínate la forma de, por ejemplo, el retail, todo lo que es la moda, en comercios de moda, de tiendas. Pues fíjate tú, esos son los sectores más dañados que ha habido. Primero, por lo que tú antes has explicado muy bien, de que, bueno, pues si tienes para 3 trajes, pues compras uno en vez de 3. Antes te comprabas 3, ahora 1. Claro, esos 2 trajes que tú no compras multiplicado por número de personas, imagínate la cantidad de trajes que no se hace. Aparte que ahora curiosamente el traje ya no se lleva, con lo cual ya es un problema adicional, es decir, ya no es un problema intrínseco de la situación, sino que es de tu propio mercado, de las corbatas. ¿Cuándo hace tiempo que te has comprado presente tú una corbata? ¿Te acuerdas? Tengo 15 o 20 colgadas en el armario. Sí, pero bueno, están ya como podridas, como las mías. Es decir, yo no sé, deberán tener la última nudo y ya no me mire, estamos aquí varios y menos Juan Carlos, que es un hombre no sé si recto, es el de corbata. Quería quedar bien y ha quedado bien. Pero al final, lo que no nos damos cuenta es que es una triste realidad a veces. Es decir, que nos tenemos que acoplar. Tú imagínate a una de corbata que ahora se pone a llorar, pues tendrá que hacer pañuelos, tendrá que hacer otra cosa. Tú tienes que saber reinventarte. Exactamente, ¿no? Y no tener miedo, que yo creo que todos tenemos mucho miedo. Todos. Y saber mirar, es decir, también hay que apoyarse en las organizaciones empresariales, en la vuestra, en la organización de franquicias. Vosotros sabéis las tendencias por dónde van, informáis a vuestros clientes cuando alguien dice, quiero montar un negocio, pues mira, pues por aquí hay demanda, por aquí no hay tanta, aquí hay saturación, vete a esta otra zona. Es decir, todo ese tipo de cosas hace que seamos todavía, siempre lo hemos sido, todavía más necesarios ahora, porque hace falta, es un mundo de mucho cambio, que hay que estar muy atento a todas las necesidades de esa transformación del consumidor, que cada vez es más rápida. En Occidente, quien no esté al tanto de eso no va a saber mirar su negocio y transformarlo, y al final irá teniendo una muerte rápida o una muerte lenta, desagrándose poco a poco. Pero hay que saber tener el producto o servicio que quiere el consumidor, sea una franquicia, sea un comercio tradicional o lo que sea. Yo tengo un negocio, yo no, o sea, mi familia es un negocio ya de más de 125 años. Mi bisabuelo ya era comerciante y a mí me sigue maravillando cada vez que vendo algo. Lo digo de verdad, no es por quedar bien. Yo no digo que haga una fiesta, pero casi cada vez que vendo algo digo, ¿por qué? Porque tengo sitio en este mercado tan cambiante, tan difícil, tan competitivo. Y yo creo que tenemos que tener esa motivación y esa garra y esa energía
para saber y poder adaptarnos, ¿no? Con esa rapidez que nos demandan. Bueno, y además, Rafael, en esto que hablas de reinventarse, desempeña un papel fundamental lo que es la formación. Y en CEC hay una oferta formativa importante, cuéntanosla. ¿Y a qué colectivos se dirige? ¿Cuáles son los que se están beneficiando de esta oferta? Bueno, fíjate, hay una oferta importante, pero mucho menos importante de lo que se hacía hace un montón de años, que se hacía muchísima más formación. Es un vehículo que no es que se esté abandonando, no, ni mucho menos, porque se sigue haciendo y responde básicamente a las demandas de las organizaciones. Es decir, aquí tenemos organizaciones sectoriales, pues como si ahora, pues, por ejemplo, vosotros decís, oye, a mí me interesaría hacer una formación enfocada en este tipo de cosas, se podría estudiar. Sí que es verdad, hay que estar pendiente de las convocatorias que hace el gobierno, que no es cuestión de que tú vayas a pedir una formación encaminada a algo, ¿no? Sino que tienes que estar pendiente y las que tú veas que te encajen, pues se seleccionan, se proponen, se discuten y al final se llevan a cabo. Básicamente, y cada año van cambiando. Unas van destinadas a la contratación, otras a la digitalización, es decir, a la profesionalización de ciertos sectores. Eso se va adaptando, pero lógicamente nuestra labor es estar atentos y responder a las demandas de vosotros como asociados. Sí que es verdad también que muchas de las comunidades autónomas, muchas organizaciones están dando mucha formación, sobre todo en temas de digitalización. Sí, lo que más se lleva ahora, ¿no? Bueno, es que hay muchas comunidades autónomas, si bien a nivel nacional no existe eso, esas convocatorias, a nivel autonómico sí que existen convenios de colaboración con muchas organizaciones empresariales y con esos recursos se puede tener incluso más libertad, controlas tú mucho mejor el tema de la formación para hacer acciones más puntuales o más tailor-made para digitalización para los comerciantes directamente. Bueno, hay que decir también que CEC está dentro de COE, CEPIME, así que es un colectivo fundamental que todo el mundo conoce. ¿Qué os aporta? Bueno, ¿y qué aportáis? O sea, como gracia, bueno, no sé si tiene gracia, ¿no? Pero claro, cogiendo el taxi al salir del AVE, he dicho, por favor, me lleva Diego de León 50 y dice, ¿dónde está la COE? Y dice, ¿la ZOE? Dicho, hay gente algunos todavía no lo conocen. Digo, no, porque está en la prensa todos los días, ¿no? Claro. La COE, el señor Garamendi. Claro. Yo creo que conocido es, está claro. Pero no, a veces estamos muy metidos en nuestro mundo, igual desde fuera. Lo ven de otra manera. De otra manera, porque tienen otra problemática, no les importamos demasiado, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lógicamente estar integrados en COE como gran patronal a nivel nacional y la reconocida como la representativa, tanto que está en el diálogo social, forma parte del diálogo social, y de CEPIME, que también está más cercana a nosotros, ¿no? Porque es la pequeña y mediana empresa, que es el 90 y muchísimo % del tejido empresarial de este país, pues lógicamente te posibilita un montón de cosas. Por supuesto, información a la que tú de manera solitaria no podrías acceder, muchos contactos y capacidad de influencia. No es lo mismo. Yo siempre he creído en el asociacionismo, entonces yo empecé siendo de una junta directiva de una asociación pequeña del centro de mi ciudad, y de ahí pues entendí lo positivo de estar integrado en una superior autonómica sectorial y de ahí en una empresarial autonómica, en una nacional, y yo creo que todos nos beneficiamos y generamos esas sinergias que yo creo que son absolutamente fundamentales. Vosotros tendréis acceso directo al ministerio como sectorial nacional con muchas cosas, pero hay otras que yo creo que necesitamos todos. Igual que vosotros os podéis apoyar en CEP, nosotros en vuestro conocimiento igual, y desde luego está en CEPIME y en COE, lógicamente nos da acceso a una influencia y a que incluso a que nos ayude a ser más lobby que si fuéramos en solitario. No es lo mismo ser el representante del comercio de proximidad de la COE que no serlo. Pero yo creo que es bueno pertenecer a todas las estructuras, son piramidales y que no te anulan, sino que simplemente yo creo que te aportan valor y tú tienes tu problemática concreta, pero tienes que recurrir a ellas para muchos tipos de cosas. Eduardo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta más o No, estoy totalmente de acuerdo primero en el concepto de asociacionismo y el tema del concepto de transversalidad, que yo creo que es también muy importante, y yo creo que hay que ayudarse unos a otros porque hoy en día yo creo que los nichos de mercado que teníamos como muy separados unos de otros no tienen ningún sentido hoy en día.
porque si no hay barreras para una cosa, ¿cómo va a haber barreras para otra? Como dices tú, nosotros nos alimentamos con información vuestra que es muy, muy profesional y muy seria, y nosotros tenemos la parte nuestra que es mucho más moderna, si quieres, distinta, no más moderna, distinta, bueno, más comercial si quieres, pero que también es muy importante porque luego al final cada una de las tiendas es un comercio. Eso siempre lo he dicho, lo mantengo, es decir, y además es verdad. Y de hecho, si nosotros estamos unidos con vosotros, a mucha honra ha sido fundamentalmente por las conversaciones que ha habido con el secretario general, que bueno, obviamente estamos totalmente de acuerdo en que debíamos sumar más que restar, y la única forma de estar juntos, por lo cual, pues de mil amores. Sí, Claro. sí, de hecho, esta misma mañana venimos a las 2:30 una reunión de la Comisión de Comercio de la COE, precisamente, la que me preguntáis. Entonces, bueno, pues allí, lógicamente, ¿qué hacemos? Pues tenemos la capacidad de llegar de primera mano directamente a esta organización de la que somos parte, no somos extraños, somos parte de ella y tomamos decisiones y hacemos llegar, digamos, influimos en la agenda y en aquellas cosas que se puedan consensuar para trasladar documentos al Ministerio. Es decir, en aquellos temas en los que haya consenso y que podamos trabajar de manera unida y por tanto mucho más fuerte, pues estamos hablando de la ley de residuos, de los proyectos de los APIEs, BITS o como cada uno quiera llamarle. Es decir, como al final ponemos en común cómo puede influir cierto tipo de normativas o leyes, las discutimos y elaboramos documentos de conclusiones que se presentan pues, a los diferentes ministerios. Yo creo que así, obviamente, se consiguen muchas más cosas y cualquier asociado nuestro puede hacernos llegar esa información, que es algo que se va a trasladar y se va a poner sobre la mesa, ¿no? Luego ya veremos si se consigue o no se consigue, porque ya sabemos, con la administración lo fácil o lo no fácil es conseguir cosas, pero yo creo que hay que estar allí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Rafael. Bueno, ya más o menos la última que teníamos la has contestado, Rafael, pero sí, que era qué puede aportar la EF a CEC y viceversa, pero sí vamos a concretarla a nuestros socios. O sea, ¿qué mensaje le lanzarías a nuestros socios de por qué esa integración de la EF en CEC es importante también para ellos? Pues yo creo que es muy sencillo. Es decir, primero, esto lo entiende lógicamente vuestros socios porque están asociados. Es decir, quien cree en el asociacionismo tiene que ver esto. Vosotros tenéis una problemática que he dicho como sectorial muy concreta, que sabéis defender muy bien, pero al final, digamos, la organización representativa máxima del comercio, del pequeño comercio en España es la CEC, y la que por tanto se ocupa de un montón de problemáticas transversales que afectan a todos. Y vosotros sois franquicias, pero sois comercio. Y el 98% de los temas serán comunes al resto del comercio, por lo cual cada uno tiene su filosofía. Unos serán autónomos, otros serán franquiciados, otros serán lo que sea. Pero al final tenemos la inmensa mayoría de la problemática o de los retos comunes, y yo creo que trabajando juntos en la CEC podemos conseguir, y obviamente con vuestras aportaciones, yo creo que nos enriquecemos todos. De hecho, estamos intentando crecer todavía más en asociaciones sectoriales, porque yo creo que traen valores distintos y conocimientos distintos, formas de proceder a veces distintas, que yo creo que nos enriquecen a todos. Entonces, yo creo que con esto salimos todos ganando. Vosotros vais a tener más llegada a la administración central, más directa, y sobre todo para algunos temas que quizá yendo solos pues sería mucho más difícil conseguir. Yo creo que aquí estamos, es decir, por nuestra parte, por lo que ante el secretario general, que no lo veis, pero está por aquí, está con nosotros, pues todas las puertas abiertas a cualquier tema que queráis trasladar y que podamos apoyar. Pues nada, nos queda entregarte un detalle que tenemos aquí. Ha habido un cambio porque durante mucho tiempo, durante 2 años hemos tenido que hacer un café virtual, por lo cual era un diploma lo que te dábamos, y bien, ¿no? Al final, pues, bueno, pero hay un café. Y ahora no, virtual, no, pero si quieres te lo hago, ¿eh? Si quieres te lo hago. Tema de cafetera. Es virtual, pero la tapa es física. Eso sí, suena. Cuando la pones suena. Bueno, es un pequeño detalle que lo hacemos con mucho cariño de tu paso por tu casa, y que firmen muchos contratos, que firmen muchas cosas positivas, y si no, pues que te tomes un café todos los días. ¿Te acuerdas de nosotros? Tampoco mucho más. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, enhorabuena, y muy todo nuestro apoyo, por supuesto que cuentes con la EF para todo aquello que te podamos ayudar, y encantadísimos de poder colaborar contigo. Igualmente, ha sido un placer estar aquí, de verdad. Muy bien, pues concluimos aquí esta entrevista a Rafael Torres, que acaba de ser reelegido presidente de la Confederación Española de Comercio, donde se ha integrado en la Asociación Española de Franquiciadores como miembro de pleno derecho, y que sumemos muchas sinergias entre las dos. De eso se trata. Gracias a todos y hasta la próxima. Si me vuelven a invitar, aquí estaremos. Gracias. Seguro que sí. Gracias.